Bienvenidos a la revisión de los Vulcano HC10 Turia. La marca española Vulcano tiene en el catálogo dos auriculares, ambos cerrados y supraurales. Esta es la prueba del más básico de ellos, el modelo HC10, apodado Turia. Toda una declaración de intenciones para este modelo que adquiere el nombre por el río que transcurre en su desembocadura por la ciudad que vio nacer a la marca. Estos auriculares tienen un precio de 70 €, los que los sitúa ligeramente por encima de lo que podríamos decir la barrera psicológica de los 50 €, que podríamos decir son los auriculares más económicos dentro de los auriculares supraurales o de gran formato. Su construcción está totalmente realizada en plástico, como podéis ver en las copas, y en metal, como se puede observar en la diadema. Tiene una banda de ajuste, también forrada en cuero sintético, de igual manera que los pads o almohadillas que tenemos, decir que el diámetro es de 50 milímetros y que el tamaño de la oreja cabe perfectamente en su interior. Materiales y acabados, por 50 € es un auricular realmente muy bien terminado y con buena calidad de materiales. Por la parte más pobre de la construcción, por decirlo de alguna manera, sería la banda de autoajuste, ya que la calidad del cuero y el relleno parecen de baja calidad. Aún así, es muy práctico y muy útil. La comodidad es realmente bueno. A nivel de ergonomía, los auriculares son bastante cómodos. Es cierto que los primeros días ejercen un poquito más de presión de lo que sería el deseable, cosa que se nota especialmente cuando nos sacamos los auriculares, pero es cierto que con el uso, en 2-3 días, tiene la suficiente presión como para no moverse mientras los estamos usando, pero también como para no apretar. Por tanto, la ergonomía podemos decir que es muy buena. Asimismo, el aislamiento pasivo, recordemos, es un auricular totalmente cerrado, es bastante bueno, realmente bueno. En general diría que por el precio que tienen, los materiales y acabados son realmente buenos. De hecho, tenemos auriculares de fío con una estructura prácticamente similar a la de estos Vulcano, lo que quiere decir que probablemente vengan de una preparación OEM genérica para diversos fabricantes. El estuche es bastante estándar, una caja con una buena serigrafía y con mucha información acerca del producto, incluyendo una gráfica con la respuesta de frecuencia que ahora veréis en la pantalla con más calidad, y en su interior la distribución y acabados es similar a la de otros auriculares de esta gama de precio. Incluye un cable de 1,5 metros recubierto de nylon con terminación 3,5 para las copas, 3,5 para la conexión a nuestros equipos y con un adaptador de 3,5 a 6,25. Decir que la longitud del cable resulta óptima para un uso portátil, pero totalmente insuficiente para un uso, digamos, de alta fidelidad, en la que podemos tener el amplificador o la fuente de sonido un poco más alejada. Para un uso de escritorio, pues se nos quedaría simplemente justo. En el apartado de las especificaciones técnicas, se trata de unos auriculares con driver dinámico de 50 milímetros, una impedancia de 32 ohmios, una sensibilidad de 98 decibelios y una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20.000 Hz. En cuanto a la amplificación, que sabéis que es un apartado al que siempre le presto mucha atención, tengo que destacar que es un auricular que agradece muchísimo una buena amplificación. Esto es una norma común prácticamente con todos los auriculares, sea cual sea su naturaleza, y este no es una excepción. Pero donde sí que considero que es una excepción este auricular es que, si bien su rendimiento en cuanto a presión sonora no es excepcional cuando hablamos de dispositivos de baja potencia, por ejemplo un teléfono móvil, tengo que decir que sí que es cierto que no se produce una merma significativa en la calidad de sonido. Por tanto, se puede manejar con dispositivos con poca potencia disponible. El rendimiento evidentemente va a ser menor que con un amplificador o con unos dispositivos más potentes, pero es cierto que no pierde esa calidad que tiene el auricular, no pierde su firma característica. Por tanto, se adapta muy bien a la potencia del dispositivo utilizado y agradece, como decía, los dispositivos con mayor potencia. Y paso ya directamente al tema que más nos interesa, el tema del sonido. ¿Cómo suenan estos HC10 Turia de Vulcano? Si tuviera que definir el sonido de los HC10, lo diría que responden a una afinación neutra, una afinación bastante neutra con una tendencia más que evidente a resaltar las frecuencias medias. Y por lo tanto se verán beneficiado mucho voces y determinados instrumentos. Esta afinación en absoluto es casual, parece haber sido buscada a conciencia para el perfil de este auricular. Esta firma de sonido puede resultar molesta para algunos usuarios o no resultar agradable, pero el caso es que es muy resolutiva dentro de este rango medio y por tanto voy a matizar a qué tipo de sonido nos estamos enfrentando cuando
probamos estos Vulcano HC10. Tengo que decir que la valoración del auricular la puedo resumir como realmente buena, pero también tengo que matizar que no es un auricular en absoluto para todo el mundo. Las frecuencias bajas se mantienen realmente muy planas, es decir, no vamos a tener ninguna alegría ni ningún derroche de energía dentro de las frecuencias graves. Claramente no es un auricular pensado para el disfrute de las frecuencias graves. Esto debemos de tenerlo muy claro desde el principio. Pero a cambio nos ofrecerá una gran cantidad de información dentro de las gamas medias, que es donde el auricular saca todo su potencial. Es decir, tendrá un rango medio muy rico en detalles y en información. Y algunas veces, las menos, muy pocas, realmente son excepciones, puede resultar algo molesto precisamente por ser un poco incisivo en estas zonas, con estas frecuencias. Pero, insisto, son casos puntuales. Pero por lo general este es el punto fuerte de los HC10, las frecuencias medias. Los agudos no nos van a sorprender ni por detalle ni por una gran cantidad de aire. Estarán simplemente muy discretamente representados en este auricular. Por tanto, el promedio será un auricular muy plano, bastante plano, con unas frecuencias medias muy adelantadas o realzadas. Podríamos decir que es un comportamiento un poco como un monitor de estudio, como unos auriculares de estudio, sin llegar a serlo realmente. Es decir, funcionarían como un monitor, pero que deberíamos de conocer bien su perfil para interpretar lo que estamos escuchando, es decir, para un uso en estudio, específico de estudio. Y todo esto por lo comentado, la delgadez en las zonas bajas, esas zonas medias ligeramente adelantadas y una zona de agudos que no es especialmente ni detallada ni tiene una gran cantidad de aire, pero tiene la suficiente información. En definitiva, podríamos decir que es un perfil que te tiene que gustar. Es un perfil que si te gusta es muy bueno, muy resolutivo, pero que si no te gusta probablemente no haya un término medio. O lo odias o lo amas. Es dentro de esta representación detallado y muestra bastante información dentro del rango medio, porque queda muy bien expuesto dentro de lo que es el rango de frecuencias. Unos graves muy planitos, unos medios adelantados y unos agudos que están presentes con una cantidad justa de información, no son excesivamente resolutivos ni excesivamente aireados. Presentan una buena escena, quizás superior o ligeramente superior a la media cuando estamos hablando de auriculares cerrados, por tanto la escena es bastante buena. Y la imagen también es bastante buena, ya que permite una diferenciación de instrumentos muy grande y permite diferenciar muy bien instrumentos y voces. Por tanto, una escena y una imagen ligeramente por encima de la media, lo que los convierte por su precio en un buen resultado. Me han gustado especialmente con jazz y con clásica, pero no es un auricular para todos los estilos. Por ejemplo, con rock, su perfil beneficia a las guitarras y a las voces. Con pop se defiende bastante bien, pero no lo usaría, por ejemplo, para música electrónica, especialmente si esta tiene un alto contenido en graves. Por ejemplo, este no es un auricular que recomendaría de ninguna manera a alguien que busca un perfil basshead. Es precisamente el perfil opuesto. Para explicar esto un poquito mejor, si escuchamos el tema de Katy Perry, Rise, pues ciertamente tenemos una introducción bastante compensada, por decirlo de alguna manera, en las frecuencias graves, medias y agudas. Es decir, es una buena representación del tema, sin ser espectacular, pero no está mal representado. En cambio, si nos vamos a un tema de electrónica, donde los graves sí que va a ser el punto fuerte, estoy hablando ahora, por ejemplo, del tema 30 Hz de Celsius, pues este auricular no tiene absolutamente nada que hacer. No representa lo que quiere transmitir el autor con este tema, que es bastante bestia, por cierto, y queda años luz de lo que podríamos decir disfrutar este tema con este auricular. Por tanto, es un auricular muy funcional, muy versátil, muy todoterreno, con muchos detalles, pero no lo es para todos los estilos musicales, ni tampoco para todos los gustos. Por tanto, y para cerrar, lo resumiría como un auricular neutro, o tirando a neutro, con los medios realzados, con un buen sonido en general, pero con unos graves muy relajados, muy planos, y unos agudos que no son excesivamente ni presentes, ni detallados, ni aireados, ni resolutivos. Es decir, un equilibrio tonal bastante plano, siendo muy resolutivos en las frecuencias medias, ligeramente por debajo de la media en las frecuencias graves y simplemente en las frecuencias más agudas, en los agudos, diría que es simplemente cumplidor.
tenemos detalle, pero no tenemos esas capas de resolución que podemos encontrar en otros auriculares. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de unos auriculares supraurales que son bastante cómodos, ergonómicos, con un precio de 70 € y que se adaptan bastante bien a la amplificación que se utilice, tanto si es poca, un móvil, como si es alta, en un amplificador dedicado con alta potencia, podemos decir que el resultado en general es bueno. Simplemente que habrá perfiles en los que no cumple o puede no cumplir las expectativas del usuario. Si te gusta un sonido tirando a plano y tienes esa cierta permisividad a ese avance de las frecuencias medias, puede ser que se adapte muy bien a tus gustos, y esto viene muy bien en determinados estilos de clásica, con voces, instrumentos solistas y, por ejemplo, para escuchar podcast. Sería un auricular ideal. ¿Es un auricular todoterreno? Pues no llega a ser un todoterreno. Podría ser una especie de sub, por decirlo de alguna manera, en la que se le atragantaría algún estilo, como la música electrónica con mucho grave. No tendríamos ese redondeo de música, por ejemplo, en música rock o pop, en la que necesitamos redondear un poquito más por abajo, porque tampoco lo íbamos a conseguir del todo. Pero en general no es un mal auricular teniendo en cuenta el precio. Por tanto, si eres de este perfil, planito, con esos medios adelantados, puede ser un auricular muy a tener en cuenta. Y con este precio realmente es una buena opción. Son buenos los acabados, son buenos los materiales por su precio, no voy a decir que no. Aíslan bien el sonido, tienen una escena y una imagen por encima de la media, por tanto yo creo que por este precio no se puede pedir mucho más. Si estás acostumbrado a unos perfiles muy exagerados, muy en V, que son perfiles que suele gustar mucho a la gente que no busca determinados perfiles de sonido, quizás este auricular no sea para ti. Por tanto, tened en cuenta esto, que es un auricular plano, detallado, que tira mucho a las frecuencias medias y deja olvidadas las frecuencias graves, y que por su precio, unos 70 €, realmente están bien acabados, buenos materiales y bien construido. Y si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis ya suscritos. Si me dais un like, ayudáis mucho a crear contenido en el canal. Y por supuesto, si tenéis alguna duda acerca de este auricular o de cualquier otro que hayamos comentado o podemos comentar a lo largo del canal, pues sentiros libres de hacer las preguntas que estiméis oportunas abajo en el apartado de los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.